Damos paso ahora a nuestro primer panel de opinión con el título Presente y futuro de la política exterior de México, la visión de los ex cancilleres. Para conducir los trabajos de este panel, nos acompaña como moderadora la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. La senadora Gabriela Cuevas ha sido diputada federal en la 61ª legislatura de diputados federales, diputada local en la 3ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, ha sido asesora de la Subsecretaría de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación y estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es consejera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con mucho cariño a mis compañeras y compañeros que se encuentran aquí. Saludo también a mi compañero de comisión y casi vecino del lugar en el Pleno del Senado, el senador Romero Hicks, quien es, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, es presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Y hoy, con mucho honor, modero esta mesa con dos ex cancilleres de nuestro país, quienes además han sido personas de quienes he podido aprender mucho. Se encuentra la embajadora Patricia Espinosa. Ya más adelante leeremos las trayectorias de ambos, que son por demás interesantes. Pero Patricia, no puedo dejar de mencionar los 2 meses que me tocó que fuera la secretaria de Relaciones Exteriores y yo presidiera la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Porque entendí lo importante que es el trabajo conjunto entre el Senado, la República y el Ejecutivo Federal en esta materia. En México hemos visto lo mucho que nos cuesta pelearnos. Sabemos lo difícil que es avanzar cuando hacia adentro los debates no nos permiten llegar a acuerdos. Pero cuando en la política exterior hay división, el México que se ve afuera es el México dividido. Y ese es un lujo que no nos podemos permitir. Y eso se lo aprendí a Patricia cuando un día me habló a la oficina, me citó en su oficina y al acudir tuvo un detalle que me pareció muy bueno y que todavía recuerdo. Me empezó a explicar por qué México por primera vez iba a tener un voto distinto en el tema de Palestina. Siendo un tema además muy sensible para México, porque tenemos sin duda una larga tradición en ese tema. Cambiar de repente nuestro voto implicaba un consenso interno, implicaba también una postura hacia afuera, pero muy importante, un consenso del México, de esta clase política que, insisto, no puede estar dividida hacia afuera. En esta ocasión no solo recibí de primera voz las razones que motivaban esa votación, sino también los pasos que se habían seguido para conseguir el consenso interno y también las implicaciones que tendría hacia el exterior. Hoy creo más que nunca que casos como el de esta conversación con la embajadora Espinosa deben ser más frecuentes. El diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo no puede estar sujeto nada más a los tiempos no electorales. En política exterior debe ser un diálogo frecuente, un diálogo de contenidos, un diálogo también público, como se está haciendo el día de hoy, y sin duda un diálogo que permita acompañar estas trascendentes decisiones. Muchas gracias por esa lección, embajadora. Al doctor Luis Ernesto Derbez tengo el honor de conocerlo pues ya desde hace algunos años. Primero, pues sin duda porque nos tocó compartir muchos temas en el gobierno de Vicente Fox, pero también porque de Luis Ernesto siempre escuchamos palabras sabias sobre lo importante que fue la transición en nuestro país.
Ser un secretario de Relaciones Exteriores en tiempos de cambio, claro que no es fácil. Hay mucho que se debe transmitir, mucho que se debe reconfigurar y sin duda una voz fuerte, un hombre reconocido que pueda dar toda la paz, toda la serenidad y toda la confianza de cómo un país como México, de nuestro tamaño y de nuestra importancia, logró transitar a la democracia, tener alternancia sin ningún problema social y sin ningún problema político. De Luis Ernesto tuvimos esa voz que sin duda siempre estará en las páginas de la historia de nuestro país y sin duda de la transición mexicana. A México le ha tocado hacer un gran esfuerzo para posicionarse como un protagonista a nivel global y regional. De manera paulatina logramos modificar nuestra postura frente a temas tan importantes como la apertura comercial, el régimen internacional de los derechos humanos y el combate al cambio climático. Hace 2 décadas la expresión de libre comercio parece una expresión ajena en nuestro país. Bueno, algunos lo consideraban como una gran amenaza. Hoy somos la 15ª potencia económica del mundo. Contamos con una red de 10 tratados de libre comercio firmados con 45 países. Mientras que en 1994 las exportaciones totales representaban tan solo el 16% del PIB real, en las últimas 2 décadas el valor de las exportaciones e importaciones aumentó de 38.9% a 59.7% como proporción del PIB. Además del tema económico, México ha tenido importantes avances en materia de derechos humanos. De haber adoptado una posición nacionalista que evitaba el escrutinio de actores internacionales, hoy en día tenemos más de 200 tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos. México también ha tenido una notable participación en foros y organismos multilaterales, impulsando temas de gran importancia como el combate al cambio climático. Actualmente contamos con 50 tratados multilaterales en temas ambientales. Y recientemente, gracias a la promoción de diversos acuerdos comerciales, nuestro país vuelve a ser protagonista en temas de alcance global. 2 temas sin duda están marcando nuestra agenda. Uno tiene que ver con la Alianza del Pacífico y otro con el Acuerdo de Asociación Transpacífico. En estos 2 casos, México voltea de manera muy acertada la mirada a nuevos espacios de participación, sin duda también nuevos espacios de comercio, pero también a buscar una nueva generación de acuerdos que no sean meramente comerciales. Y yo celebro la entrada de México a estas negociaciones, sobre todo el caso Alianza del Pacífico, porque por primera vez en este tipo de tratados se recuerda cuál es la naturaleza fundamental de la política. Si nosotros revisamos muchos de los tratados firmados, todos los que involucraban libre comercio, hablaban de bienes, de servicios, de capitales, pero no hablaban de las personas. Y ahí vemos cómo esta nueva generación, esta Alianza del Pacífico, sí tiene un componente importante, que es entender que la naturaleza de la política, la naturaleza de los acuerdos y de nuestro trabajo está en las personas. Y de ahí que cuente con esquemas de cooperación, de ahí que cuente también ya con un acuerdo en materia de supresión de visas, que ya está vigente desde hace varios meses, y sin duda todos los niveles de participación y de involucramiento que va teniendo Alianza del Pacífico y que en el Senado de la República hemos visto con muy buenos ojos y hemos aprobado por unanimidad su ratificación. En el caso del Acuerdo de Asociación Transpacífico, un tema que sin duda será polémico, no tengo la menor duda que serán debates acalorados y nutridos en el Senado, pero que sin duda yo creo todos podemos coincidir en que tiene una gran premisa, y es voltear la mirada a Asia, a economías que están creciendo, que están teniendo nuevas formas de producción, que están buscando innovar, que le están apostando a la ciencia, a la tecnología, a la salud, y donde México también tiene mucho que decir y mucho que aportar. Yo sueño con un México
que logra aportarle más al mundo. Un México que, si bien tiene indicadores ejemplares, se convierta en una de las primeras 10 economías del mundo. Hemos hecho las reformas necesarias impulsadas por el gobierno y por los distintos partidos políticos. Hemos buscado también su aplicación. No solamente se trata de votarla, sino también de darle un puntual seguimiento. México, de acuerdo con algunas proyecciones, para el año 2020 podría convertirse en la 7ª economía mundial y aportar hasta el 7.8% del PIB mundial. Evidentemente, para llegar a esto habrá que sortear varios retos. Entre otras cosas, se deben reforzar los lazos internacionales en temas que van desde la migración y la mitigación de la pobreza hasta la cooperación para el desarrollo y el combate al crimen organizado transnacional. También se deben aprovechar las grandes oportunidades que ofrecen aquellas regiones del mundo que tenemos olvidadas. Tal es el caso de África, una de las regiones más prometedoras, con un crecimiento del 6% anual en promedio desde el año 2000 y cuyo crecimiento se mantendrá estable en el futuro. Además, es muy importante mejorar la imagen del país, transformando la realidad que se vive en materia de derechos humanos. No se puede proyectar una imagen que no sea la que se vive. México tiene mucho que ofrecer al mundo. Lo tenemos en la parte más fría, que pudieran ser estadísticas, que pueden ser también reales y optimistas sobre el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Lo tenemos en nuestros jóvenes, en jóvenes que hoy son talento que está buscando el mundo tener más cerca. Pero lo tenemos también con nuestros artistas, con la cultura, con nuestro idioma. Pero sobre todo, lo discutíamos hace unos días en un foro, la experiencia de vivir a México. Quien viene a México y lo vive, siempre quiere regresar. Por eso, la política exterior tiene grandes retos. Lograr que la gente en el mundo tenga más cerca a México, que vengan a vivirlo y a quererlo como nosotros también lo queremos. Sin más preámbulo, de nueva cuenta les doy la bienvenida a nuestros dos exsecretarios de Relaciones Exteriores. Sean ustedes bienvenidos a este ex recinto también del Senado de la República, pero que es nuestro espacio de mayor solemnidad y donde hacemos estos eventos que reflejan las preocupaciones y la agenda más importante del Senado. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos todos ustedes. Gracias por encontrarse en este foro. Claro. ¿Quién quiere hablar primero? Las damas van primero. Bueno, dado que aquí, como se comenta, las damas vamos primero, le damos en primer lugar la palabra a la embajadora Patricia Espinosa, de quien nada más voy a leer su semblanza curricular. O si nos hace el favor, senador Romero Hicks. Voy a hacer una variante sobre la petición que me hace la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque la trayectoria de Patricia Espinosa es ampliamente reconocida. Hace un rato compartía conmigo que lleva 34 años en servicio exterior, entonces le dije 2 veces 15 más 4. Y recuerdo cuando estaba en Guanajuato en la universidad, le tocaba a un profesor presentar a una de las grandes luminarias del derecho mexicano, y llevaba varios kilos de información al respecto. Yo voy a hacer una variante reconociendo primero la gran sensibilidad, porque me tocó acompañarla a ella en Asia, en Europa, en América Latina, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y lo mismo cuando estuve al frente del gobierno en Guanajuato, que estuvo en la embajada alemana y que tuvo un papel extraordinario. Lo voy a invertir diciendo: señora canciller, le presento a la audiencia, le escuchamos el día de hoy. Adelante, por favor.
Muy estimada senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, muy estimado senador Juan Carlos Romero Hicks, en primer lugar, agradecerles esta manera generosa que han tenido en mi presentación aquí en este foro. Verdaderamente me conmueve, se los agradezco muchísimo y les reitero mi amistad. Estimado exsecretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez, querido jefe, exjefe, muy estimadas señoras y señores legisladores, queridos amigos. Es un gran honor para mí participar en este foro a invitación del senador Miguel Barbosa y de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a don Fernando Solana y a la embajadora Rosario Green, distinguidos mexicanos con quienes el doctor Derbez y yo compartimos el privilegio de haber servido a México como titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos estaba previsto que estuvieran con nosotros el día de hoy y desde aquí les mandamos un saludo con mucho cariño y con nuestros mejores deseos para una pronta recuperación y que muy pronto los podamos tener con nosotros. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo que he recibido de los legisladores de México, algunos de ellos aquí presentes, como ya mencionaba aquí don Juan Carlos Romero Hicks, en distintos momentos de mi carrera profesional. Muchísimas gracias y quiero reiterarme como siempre a la disposición de esta soberanía. Me congratulo realmente por esta importante iniciativa del Senado de la República. Este foro es una muestra muy clara del diálogo permanente que existe entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara Alta. Lo vimos, lo escuchamos ya en las introducciones tanto del presidente de la mesa directiva como del secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José Antonio Meade. Este intercambio de ideas y de punto de vista abierto y franco entre los dos poderes de la Unión, que tienen entre sus facultades la ejecución y el análisis de la política exterior, da sin duda unidad y fortaleza al quehacer internacional de México. Para llevar adelante la tarea de representar y defender los intereses de nuestro país en el exterior, contamos con un servicio exterior profesional y leal, integrado por mexicanas y mexicanos que día a día trabajan con dedicación y entrega en todas las regiones del mundo, tanto para promover inversiones, intercambios académicos y culturales, como para asistir a compatriotas en situación de vulnerabilidad. Es un alto honor para mí pertenecer desde hace más de 34 años a este servicio civil de carrera. Hoy en día México es una nación conocida y reconocida no solo por sus fuertes y añejas raíces históricas, sino también por ser un país moderno, democrático, abierto al mundo en lo económico y también en lo político y social. Un país comprometido con las mejores causas de la humanidad, la paz y la seguridad internacionales y el desarrollo con mejores condiciones de vida para todos. A lo largo de nuestra historia, actuando en apego a estos ideales y a los principios que guían la política exterior consagrados en nuestra Constitución, hemos construido relaciones amistosas y fraternales con numerosos países en todas las regiones del orbe. Son muchas las ocasiones en las que la posición de México en foros internacionales ha sido determinante en la vida de países amigos. Recordemos solo a manera de ejemplo el caso de la expulsión de Cuba de la OEA, de la protesta mexicana por la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, de la política de refugio y asilo a los perseguidos en distintos momentos de la historia y nuestra lucha en favor del desarme y la no proliferación. En el mundo globalizado de hoy, los vínculos entre las sociedades y los gobiernos se multiplican a una gran velocidad. La agenda se amplía y se profundiza de manera cotidiana. México, y en particular la Cancillería mexicana,
enfrentamos el enorme reto de atender esta amplísima agenda, tanto en lo que se refiere a la temática que abarca como a las áreas geográficas que debe cubrir. Las relaciones con muchos países amigos tienen un impacto directo en nuestra realidad política, social y económica. En los últimos 2 años, bajo la dirección del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario José Antonio Meade, la política exterior de México se ha centrado en consolidar a nuestro país como actor con responsabilidad global. Ese es el eje que ha guiado el actuar de la diplomacia mexicana, siempre en respeto de los principios normativos enunciados en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución, acorde a su evolución en el derecho internacional y de la mano de los intereses y necesidades nacionales. La política exterior está estrechamente vinculada con los objetivos nacionales de desarrollo. Es una palanca del desarrollo, lo complementa y lo impulsa. Los retos específicos de nuestro país, las cambiantes condiciones en el escenario internacional, nuestras múltiples pertenencias y nuestro peso económico a nivel mundial nos obligan a tener objetivos claros y definidos en las distintas regiones del orbe. No pretendo en esta breve intervención hacer un análisis exhaustivo de las relaciones que tenemos con todos los países amigos. Solamente quisiera compartir con ustedes algunas anotaciones al respecto. El caso de Estados Unidos es un buen ejemplo de la complejidad y profundidad de nuestros vínculos con países amigos que a su vez inciden de manera importante en la realidad mexicana. Con el fin de aprovechar óptimamente las oportunidades que se derivan de esta intensa relación, hemos construido esquemas de cooperación en prácticamente todos los temas de la agenda, especialmente en aquellos en los que los intercambios naturales todavía tienen potencial de crecimiento, bajo los principios de responsabilidad compartida, respeto mutuo y soberanía. Ello sin descuidar los temas tradicionales y en ocasiones delicados de la agenda, como la migración, y el día de hoy sabemos que tenemos un tema delicado en la agenda en la relación con Estados Unidos, y los retos que impone la delincuencia organizada transnacional. En este sentido, las iniciativas del Foro Bilateral de Educación Superior, Investigación e Innovación, conocido como FOBESI, así como el diálogo económico de alto nivel presidido por el secretario de Relaciones Exteriores de México y el vicepresidente de Estados Unidos, han demostrado que la relación bilateral entre ambos países evoluciona en favor de ambas sociedades, lo cual no significa, por supuesto, que esté ausente de problemas y de retos que hay que superar. América Latina no se puede concebir sin México, así como México no se puede concebir sin América Latina. México es líder de los procesos de integración más relevantes. La senadora Cuevas se refería ya a algunos de ellos. La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Alianza del Pacífico son 2 ejemplos muy importantes. La CELAC es el único foro político que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe. Es el foro por excelencia que le da mayor presencia a nuestra región en el mundo. Por su parte, frente al estancamiento en las negociaciones comerciales internacionales, la Alianza del Pacífico destaca como un proceso impulsado al más alto nivel político, que en muy poco tiempo ha registrado avances sustanciales en la integración regional a través de medidas concretas para alcanzar, como decía la senadora Cuevas, libertad de movimiento de mercado, capitales y personas con un componente muy amplio de cooperación. En lo que se refiere a Europa, México es el único país con el que la Unión Europea tiene un acuerdo global y un acuerdo de asociación estratégica. Buscamos fortalecer nuestra posición de socios estratégicos por medio de la actualización del acuerdo global. También sostenemos intercambios constantes con nuestros socios europeos sobre la reconfiguración del sistema internacional y el efecto de las crisis que Europa ha experimentado en los últimos años, tanto en el ámbito económico como en materia de paz y seguridad. Por razones obvias no puedo dejar de comentar el papel de Alemania, ya que ha merecido una atención especial.
Sin habérselo propuesto, Alemania es hoy en día un país líder en Europa. Aunque es difícil prever cómo se seguirá desarrollando este proceso de reconfiguración del sistema internacional, México busca aprovechar el lugar privilegiado que Alemania otorga a México dentro de América Latina como socio estratégico. Se han diversificado nuestros vínculos en otras regiones del mundo y esto será materia de varios de las mesas de discusión que habrá en esta semana aquí, en especial con países claves de Asia-Pacífico como China, como Japón, Corea del Sur. Nos hemos acercado a países de África y Medio Oriente, aunque aún queda mucho trabajo pendiente. En el plano multilateral, México es un actor responsable y activo en todos los procesos de gran importancia. Un ejemplo de este activismo positivo son las negociaciones de la Agenda de Desarrollo post-2015, la amplia agenda de paz y seguridad internacionales que va desde el desarme, en especial en materia de las consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares, hasta la participación ahora anunciada en operaciones de mantenimiento de paz. En suma, México se ha consolidado como un actor con responsabilidad global. Así es reconocido por otros países, quienes ven en México un socio confiable, con una economía estable y una democracia abierta. Por ello, seguimos siendo sede de encuentros internacionales como la Conferencia Mundial de los Pueblos, la reunión de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, la Cumbre Iberoamericana y también de justas deportivas como los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, las asignaturas pendientes a nivel nacional no pasan desapercibidas en el exterior. Considero que nos enfrentamos actualmente a dos retos de gran trascendencia. Primero, México debe estar en condiciones de dar seguimiento a nuevos temas y participar en nuevos foros que surgen en distintas partes del mundo. No podemos estar ausentes. Por supuesto, debemos tener una mayor presencia en aquellas regiones donde no tenemos suficientes representaciones como en África, un continente de 54 países en el que únicamente contamos con 8 embajadas. Lograr esto implicará tener un servicio exterior mexicano más robusto. Es cierto que se ha avanzado mucho en aumentar la frecuencia de los concursos de ingreso y es particularmente grato constatar que los jóvenes que se integran hoy en día al servicio exterior mexicano son jóvenes entusiastas, dedicados y muy bien preparados. El segundo reto que yo veo y que quisiera compartir en este foro es el de la imagen de México en el exterior. Si bien habíamos presenciado un punto de inflexión al inicio de la presente administración en este tema, impulsado por el buen desempeño económico después de la crisis financiera de 2009 y la aprobación de las reformas estructurales trascendentales, ahora la situación ha vuelto a cambiar en muy poco tiempo como consecuencia en gran medida de los terribles crímenes de Ayotzinapa y su resonancia a nivel global. Esto subraya la necesidad de aumentar esfuerzos para explicar las acciones del gobierno de nuestro país para resolver los complejos retos que enfrenta. Ante un mundo que conoce muy poco de las distintas realidades y de las complejas realidades que se viven en México, una de las tareas prioritarias de la Cancillería, por conducto de la red de representaciones en el exterior, es explicar y proveer de mayor información objetiva al público que se interesa en nuestro país. La estrategia, además de reaccionar a la rápida evolución de los acontecimientos, lo cual es un reto porque los medios llevan la información más rápido que cualquier canal oficial, debe también prever líneas de acción a mediano y largo plazo. Nos encontramos ante un escrutinio internacional sin precedentes. En mi opinión, una consecuencia positiva de la apertura que se ha implementado en distintos ámbitos de la sociedad. Una apertura que se inició en la década de los 90 y se intensificó con la transición democrática y el activismo internacional que vino con ella. También quisiera hacer patente mi convicción sobre la importancia de que esta soberanía ejerza, como lo ha venido haciendo, un acompañamiento estrecho de la política exterior.
La diplomacia parlamentaria es un componente importante del quehacer internacional de un país. Las visitas de trabajo que los legisladores de otros países realizan al nuestro también ayudan a mantener relaciones bilaterales fuertes y dinámicas. Solo a manera de ejemplo, y dado que conozco el caso de primera mano, desde octubre de 2014 han realizado visitas oficiales 6 delegaciones de parlamentarios alemanes a nuestro país. Las visitas de delegaciones de legisladores mexicanos también son una manera de estrechar estos vínculos con distintos actores de la sociedad. Así es que aprovecho también para decirles que por favor vengan y visiten a los legisladores alemanes, que yo sé que tienen mucho interés en recibirlos por allá. El embajador Elbling aquí no me dejará mentir. Todo esto contribuye a la ejecución de una política exterior responsable, con visión de Estado, que responde tanto a valores como a necesidades e intereses inmediatos. Más allá de las legítimas diferencias en nuestro trabajo conjunto, siempre tenemos un objetivo común: defender y promover el interés superior de México. Señoras y señores, todos quienes tenemos responsabilidades en materia de política exterior debemos trabajar para que el mundo reconozca a México como un país dinámico y atractivo por sus valores y su riqueza cultural, atractivo por su gente. Que reconozca un México que es capaz de hacer frente a los complejos retos que enfrenta, de transformarse para bien. Todos nosotros, ya sea en la ejecución o en el análisis de la política exterior, debemos continuar construyendo nuevas bases para que México se desarrolle con plenitud. Y a eso estoy comprometida. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, y ahora tenemos la presentación del doctor Luis Ernesto Derbez a cargo del senador Juan Carlos Romero Hicks. En el tono anterior, aunque con un matiz, porque la audiencia tampoco necesitaba introducción frente a doña Patricia Espinosa, la audiencia tampoco requiere presentación frente a don Luis Ernesto Derbez Bautista. Fue un comentario muy breve sobre su persona. Tengo el privilegio de conocerlo desde hace poco más de 15 años, en la campaña presidencial del año 2000, y el gran acompañamiento que nos dio en el gobierno de Guanajuato como secretario de Economía y como canciller en su oportunidad. Es de estas personas que tiene un perfil poco común, porque no solamente tiene su formación académica al más alto nivel, doctorado en el exterior, sino que ha estado en organismos internacionales, es miembro de consejos de empresas también multinacionales, y adicionalmente a esto empezó a pagar su hipoteca social en el sector público como secretario de Economía y como canciller. Y casi al día de hoy, hace 7 años, tuve el privilegio de hablarle por teléfono para desearle suerte en su última responsabilidad, que es como rector de la Universidad de las Américas en Puebla, a la que le ha dado una dimensión global, con una gran sensibilidad humana, con una pasión internacional y sobre todo con excelencia académica. Luis Ernesto, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Una de las ventajas de ser académico, o por lo menos pretender serlo, es que más o menos somos atrevidos en lo que decimos y decimos cosas que espero que no sean ofensivas para muchas personas, pero mi visión de la política exterior de México presente y futuro difiere de algunas de las cosas que están ocurriendo, de la manera como se percibe en el país y muy particularmente de la manera como yo creo que México está siendo percibido en este momento en el resto del mundo. Y por eso pues agradezco la invitación del Senado de la República a participar en este panel de ex cancilleres de México, y de manera muy especial agradezco las atenciones recibidas por parte de la senadora Gabriela Cuevas, a quien pues conocí más o menos cuando era una niña, ¿sí? Porque sigue siendo muy joven, pero ha avanzado muchísimo. Y Gabriel y yo somos del mismo partido, Acción Nacional,
En ese partido hemos pasado por muchísimos problemas, lo mismo pasa con Juan Carlos, y la verdad es que me siento muy arropado en este momento de saber que tengo aquí a dos personas con las cuales he trabajado, con las cuales hemos luchado por el cambio de México. Decía Juan Carlos que una de las cosas es que empecé a pagar mi hipoteca social hace X número de años. La verdad es que todos los mexicanos pagamos la hipoteca social de que no se hagan bien las cosas en la nación, y estamos obligados, todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos, a tomar nuestra propia responsabilidad y trabajar para que este país sea mejor. No permitir este concepto de que solo el gobierno tiene responsabilidad, de que solo unos cuantos grupos. Son los ciudadanos de México los que debemos tomar ese control, los que debemos tomar verdaderamente el paso de lo que hay que hacer para que este país sea un país cada día mejor. Quisiera iniciar, por lo tanto, mi presentación recordando el relevante papel de nuestra diplomacia en el siglo XX. Esta es una relevancia que se evidenció en la participación de México en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en ese incansable esfuerzo diplomático que desplegó el país por lograr el desarme mundial, en la decisiva ayuda de la Cancillería en lograr la paz en Centroamérica, ayuda que, por cierto, se olvida que en gran medida fue gracias a Bernardo Sepúlveda, uno de los mejores cancilleres que ha tenido México, que se logró esa paz en Centroamérica. Le dieron el premio Nobel a una persona que no digo que no lo merezca, pero creo que si esa persona lo merecía como presidente de Costa Rica, el canciller de México, que realmente fue el que impulsó en ese momento de manera decisiva esa búsqueda de la paz en Centroamérica, también lo debería haber merecido. Me da gusto que hoy esté en otras actividades, pero me da disgusto que no nos hayan reconocido como nación, y a él en lo personal por su trabajo. Y también hubo un activismo incansable en ese siglo XX de los presidentes Salinas de Gortari y Zedillo en la construcción de un nuevo orden comercial internacional. México juega ese papel en respuesta a algo que llamamos en ese momento los procesos de descolonización, en numerosos casos difíciles y violentos que caracterizaron el nacimiento de naciones independientes en África, Asia y otras regiones del mundo. México lo hace también en respuesta a algo que llamamos nosotros mismos el tercer mundo y el surgimiento de conceptos como el nuevo orden internacional y el diálogo norte-sur, definiciones que se convierten hoy en referencias comunes de vocabulario internacional, pero que cuando México las impulsó no estaban en el radar del mundo. Y finalmente en ese siglo XX México lo hizo como representante de naciones en vías de desarrollo ante las luchas entre países de lo que entonces era el bloque socialista y las naciones denominadas de primer mundo. En todos los casos, la política exterior mexicana brilló por su coherencia y su activa participación en la solución de conflictos internacionales, pero sobre todo por su capacidad de influir en la definición de la arquitectura multilateral de la época. Hoy enfrentamos un mundo radicalmente distinto, un mundo con nuevos desafíos, con nuevas incertidumbres y también con nuevas esperanzas. Hoy nos estamos negando como nación a jugar ese papel protagónico equivalente. Estamos influidos por este concepto timorato de quienes consideran que la mejor política exterior es aquella que genere la menor fricción posible con el resto del mundo. Y eso no es política exterior, eso es nadar de muertito. Y México no puede nadar de muertito. México tiene que tomar presencia, México tiene que ser un país que marque la diferencia. Y si esto nos lleva a conflictos con otras naciones, que así sea. Pero México tiene una función que debe cumplir como una nación que por su peso económico, por su tamaño poblacional, por su valor como democracia, debe defender una serie de principios por encima de algo que quedó constituido en este concepto timorato de que no debemos hacer olas en el resto del mundo. Como resultado de esta actitud, yo sostengo que nuestro liderazgo obtenido en el siglo XX se ha perdido tanto a nivel regional como mundial. Dada la importancia, por lo tanto, de nuestro peso económico y los principios democráticos que nos rigen como nación, debemos retomar nuestro papel. Debemos retomar nuestro papel como que somos una potencia regional que acepta los costos y responsabilidades de ser un líder que defina una política y acciones internacionales en defensa de una nueva estructura multilateral
que resuelva los retos que la humanidad está enfrentando en estos albores del siglo XXI, a saber, la crisis financiera que todavía nos engloba, la arquitectura comercial injusta, la discriminación a migrantes, la falta de coordinación para eliminar el terrorismo internacional, cuestionamientos al método democrático como forma de gobierno en muchas naciones y, por último, las violaciones a los derechos humanos y destrucción del medio ambiente que está presente todos los días en gran cantidad de países del mundo. Pero, ¿cómo impulsar a nivel internacional esos principios si no lo hacemos en nuestra realidad nacional? Esta es una pregunta clave para cualquier país. Así, mi primera recomendación sobre la política exterior que México debe aplicar en el siglo XXI tiene que ver con la política interior que debemos establecer. Para ser líderes en la construcción de un nuevo orden internacional, primero, debemos establecer las condiciones internas para lograr una verdadera sociedad democrática, aquella en la que se den las condiciones para un verdadero respeto a los derechos humanos de nuestros conciudadanos, a la transparencia como regla de comportamiento de los servidores públicos y a la eliminación de monopolios del poder económico y político que hoy padecemos. Esta es mi primera recomendación de política exterior y tiene que ver con la política interior. ¿Y por qué? Porque mientras México siga siendo una nación regida por criterios clientelistas basados en el reparto del poder público y económico entre unas cuantas personas, en impedimentos al acceso a la información sobre las acciones de servidores públicos y de violaciones de derechos humanos, la percepción internacional respecto a nuestro liderazgo seguirá deteriorándose. En unos cuantos años, la población relativa de nuestro país en el Concierto Internacional de Naciones ha caído al punto que, recientemente en Ginebra, México fue duramente criticado por la situación que prevalece internamente respecto al respeto a los derechos humanos y las desapariciones forzadas de muchos de nuestros ciudadanos. Y tenemos que aceptar que eso se da en nuestro país. Y tenemos que aceptar, por lo tanto, que si de verdaderamente estamos firmando una serie de acuerdos, tenemos que empezar por respetarlos internamente. Si deseamos, por lo tanto, verdaderamente promover una arquitectura geopolítica mundial en la que imperen las normas de justicia y equidad, tendremos que iniciar respetando en casa dichas normas. ¿Cómo reclaman los expertos que respondamos a este reto? Con soluciones tradicionales e inerciales que lo que hacen es negar la verdad ante las críticas nacionales e internacionales que señalan que se están violando estos derechos. No tienen más que ver los periódicos todos los días, no tienen más que preguntarte qué ocurre en Nueva York, no tienen más que ver una serie de cosas y nos daremos cuenta que lo que hacemos en México es lo que hace todo marido que está tratando de descubrir o de cubrir su trato a una mujer. ¿Qué hace cuando él es infiel? Y lo que hacemos todos es negar que la cosa ocurrió o que existe. No podemos seguir haciendo eso. Ante la situación que tenemos en este momento, si seguimos haciéndolo, no va a ser muy difícil predecir cuál va a ser el resultado a nivel internacional. Seguiremos perdiendo liderazgo moral como instituciones, como nación, como país, frente a otras naciones donde estos hechos pueden ocurrir, como ocurrió recientemente en el estado de Washington, pero sin embargo, ellos sí empiezan a buscar la forma de resolver esos problemas. No podemos seguir aceptando situaciones como Tlatlaya, en la cual hablamos todos de Ayotzinapa, pero se nos olvida Tlatlaya. Y Tlatlaya no puede ser olvidada. Tlatlaya es un hecho en el cual la autoridad es la que ejecuta el hecho, no un grupo foráneo a la autoridad. Ante la situación actual de inseguridad y pobreza que sufren nuestros habitantes, los mexicanos tenemos un reto de proporciones históricas que solo en 3 ocasiones se ha dado en nuestro pasado: la independencia, la reforma y la revolución. Como en esos momentos, hoy resulta necesario generar una nación acorde con las premisas de ejercer la justicia y la equidad de manera distinta a como la estamos ejerciendo. Distinta porque la preservación de nuestro equilibrio interno se ha transformado en un proceso en el cual todos los mexicanos debemos participar, no solo aquellos que piensan ser los poseedores de la verdad.
Para salir de esta situación, solo nos falta la determinación de tomar la brújula de nuestra política interior y exterior como políticas que fomenten la participación ciudadana en la solución de los conflictos internos, que fomenten la competencia política y económica y que eliminen la injusta distribución de la concentración de poder y riqueza que hoy caracteriza a nuestro país. Adicionalmente, debemos seguir determinando como prioridad de política pública todo menos lo que es importante. Tenemos que darle énfasis a la investigación científica y tecnológica si queremos ser verdaderamente una gran nación en el futuro y tener influencia en la política exterior. Esta debe ser una prioridad de política pública y es aquella que se está en este momento eliminando. Hubo un compromiso de llegar a un porcentaje como proporción del Producto Interno Bruto para apoyar a la investigación científica y tecnológica en México, compromiso que no se está cumpliendo. Y aunque no es la Cámara de Senadores quizá la que tiene que determinar esto, yo sí les diría que tienen que hablar con sus colegas en la Cámara de Diputados, quienes quieran que sean los próximos colegas, y decirles con claridad que si México no invierte en investigación y tecnología, si México no se convierte en una nación innovadora, México está destinado a ser un país seguidor y no un país líder en el concierto internacional de naciones. Esto es para mí algo importante porque esto es lo que nos permitiría ser una potencia regional y un líder de cambio en este mundo del siglo XXI. Si seguimos haciéndolo tímidamente, no atender nuestros problemas internos, negar que existen y al mismo tiempo decir que no ha habido suficiente evidencia y que no se tomó en cuenta nuestra evidencia para los resultados de los que nos están dando los organismos internacionales. Y si no invertimos en ciencia y tecnología, México, se los digo, va a ser un país de seguidores y no de líderes en el concierto internacional. Mi segunda recomendación es la de definir correctamente quiénes son nuestros verdaderos socios estratégicos en el mundo. Yo propongo hacerlo de la siguiente manera. 1. Ratificar nuestra posición como socio privilegiado de los Estados Unidos de América y Canadá, incrementando de hecho y buscando lograrlo todos los días más y más, una integración superior a la que hoy tenemos con estas naciones. Segundo, tenemos que consolidar una asociación estratégica con los países clave de Asia, China, Corea, India y Japón. Y tercero, tenemos que consolidar nuestra posición de liderazgo con los países de América Central y el Caribe. Y quiero dejar esto muy en claro, sé que es importante hablar de África, pero para México como nación en este momento, lo que es fundamental es una visión de integración en lo que se podría llamar la parte, así se llama en comercio internacional, Factory North America. La reunión de lo que es Norteamérica como el mundo constituido industrial en una de las grandes regiones que tienen esa capacidad. 2, voltear verdaderamente hacia lo que es Factory Asia, lo que está pasando en Asia con estas naciones. Y por último, consolidar nuestra posición de liderazgo en América Central y el Caribe. Por razones de geografía y magnitud de los intercambios, América del Norte es nuestro socio estratégico natural. Si bien el Telecán ha vigorizado el comercio, la actual coyuntura mundial ofrece una ventana de oportunidad para negociar una agenda de cooperación con énfasis especial en 3 áreas. Migración, que ha sido abandonada por los últimos 8 años. Segundo, seguridad. Y tercero, desarrollo tecnológico y científico. Si bien la complejidad del tema migratorio impide que este asunto se resuelva como deseamos los mexicanos, el abandono de las negociaciones migratorias entre México y los Estados Unidos ha complicado una solución migratoria estable de largo plazo. Debemos retomar con urgencia la discusión migratoria con el gobierno de Estados Unidos para ir construyendo acuerdos específicos que mejoren las condiciones de vida y empleo de nuestras compatriotas, comenzando por definir un mercado laboral bilateral, ordenado y eficiente, y un programa de seguridad que deje atrás prácticas unilaterales como las aplicadas en los últimos años por el gobierno de los Estados Unidos. Pero el mayor rezago en nuestra relación se encuentra sin duda en lo que ya mencioné, nuestra ineficacia para lograr que el desarrollo científico y tecnológico permee a los 3 países en igualdad de condiciones.
Una agenda en que permitamos la libre transferencia y la presencia de científicos e innovadores entre nuestras naciones es indispensable para avanzar al ritmo que la globalización impone a los 3 países. Esta es la integración más importante a alcanzar en los próximos 10 años de este siglo XXI. El que México no se beneficie de los desarrollos científicos y tecnológicos derivados de la investigación en las otras 2 naciones que cubren nuestro triángulo geográfico vital es impensable para quienes deseamos progreso y bienestar para nuestra población. Y no es el programa del señor Obama, en el que nos va a mandar un montón de gente y le vamos a mandar un montón de gente, el que es fundamental. Ese es divertido, ese es importante para universidades como la misma para tener estudiantes, pero esa no es la solución. La solución es intercambio científico, desarrollo tecnológico y ubicación de las 3 naciones en ese camino de integración. En términos de nuestro bienestar, dejar atrás la constante repetición de la importancia de América Latina para México, ejemplificando el éxito de naciones como Argentina, Brasil, Chile o Perú, es indispensable si tenemos en mente el interés nacional en lugar del interés de una pequeña élite que vive enamorada del concepto latinoamericanista. Los 4 países sudamericanos mencionados tuvieron tasas de crecimiento económico acelerado gracias al apetito asiático, particularmente chino, por materias primas tales como el cobre, el acero, el petróleo, el sorgo, la carne de res y el maíz. La pujanza económica que Asia ha demostrado, a pesar de los vaivenes de la economía mundial en estos últimos años, pone en evidencia la forma en que esta región controlará el ritmo de crecimiento mundial en las próximas décadas y la importancia que tiene para nuestro país el enfilar su capacidad diplomática a robustecer las relaciones entre esa región y nosotros. Para nuestro país, China, Corea, India y Japón representan una mejor opción como socios de largo plazo que los países sudamericanos previamente mencionados. Su creciente voracidad por productos primarios pronto, y lo estamos viendo ya en varios de ellos, se transformará en demanda por productos manufacturados, lo que ofrece una gran oportunidad a nuestras empresas que se encuentran precisamente enclavadas en la manufactura. Su capacidad tecnológica creciente, China es un ejemplo de ello, añade valor a establecer una relación prioritaria con estas 4 naciones. Por ello, debemos fomentar alianzas estratégicas entre gobiernos, pero especialmente entre empresas mexicanas y las de los países mencionados para atacar juntos terceros mercados y no competir entre nosotros. Se vuelve imperativo que mejoremos nuestras ofertas exportables, que incrementemos nuestra productividad y, sobre todo, que agreguemos valor conjuntamente a nuestros productos mediante innovaciones tecnológicas. Si bien la relación con Asia destaca por lo económico, la relación con Centroamérica y el Caribe ha adquirido una importancia geopolítica vital para el país. México debe imprimir mayor dinamismo a la integración política con las naciones de estas áreas. Nuestro futuro en definir la agenda multilateral del siglo XXI depende de nuestra capacidad y voluntad para lograr integrarnos políticamente y económicamente con las naciones de esta área. Nuestro futuro en definir esta agenda es fundamental para México. El siglo XXI nos exige conformar un bloque regional fuerte, con objetivos y posiciones comunes para atender intereses estratégicos comunes también, como la migración, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo tecnológico, el comercio internacional justo y la estabilidad democrática. México tiene un papel de liderazgo que ejercer en esta región, proveyendo soluciones a estos intereses comunes, a la forma como se mantiene disciplina en políticas económicas y sociales y en luchar por la prevalencia de la democracia como organización política en los países que la componemos. Por ello, debemos preguntarnos, ¿cómo podremos integrarnos exitosamente a estas naciones para actuar como un grupo común en las decisiones de política multilateral requeridas por el siglo XXI? La respuesta más inmediata es apoyándolas en su proceso de consolidación económica y democrática. Pero la verdadera respuesta, la de largo plazo, es mediante la integración económica de nuestras naciones. Esta afirmación, lo que acabo de decir de Sudamérica, lo que estoy diciendo de Centroamérica y del Caribe, ha sido objeto de severas críticas y estoy seguro que entre ustedes habrá quienes las harán fuertemente. Cada vez que yo lo decía, lo sigo y lo seguiré diciendo.
Tanto en México como en varias naciones de Sudamérica, la crítica es feroz contra esta posición. Críticas que, en mi opinión, proceden particularmente de quienes tienen una formación ideológica que se aferra a una doctrina de nacionalismo a ultranza y que rechaza una integración política y económica de naciones en donde verdaderamente podamos influir. ¿Por qué es este un concepto tan difícil de aceptar por muchos especialistas en nuestra región? Primero, porque confunden el integrarse para aprovechar un mercado común con aceptar las políticas de esas naciones hacia terceros países. Segundo, porque no aceptan que la cultura mexicana se enriquece con las aportaciones de las culturas caribeña y centroamericana. Y tercero, que muchos empresarios en la región aún temen este impacto de abrir nuestras empresas y competir en mercados abiertos a la competencia. Hasta Cuba ha entendido sus funciones, hasta Cuba inició el proceso de reapertura con los Estados Unidos cuando se dio cuenta de la situación económica en que se encuentra. Hasta Cuba fue primero con Estados Unidos y tuvo sus reuniones en Canadá para hablar de cómo restablecer relaciones con los Estados Unidos. La política mexicana debe ser hacia el Caribe y hacia Centroamérica. Mi última recomendación como acción fundamental de la política exterior mexicana a la que quiero referirme es la defensa del multilateralismo. Hoy nos enfrentamos a nuevas amenazas a la seguridad internacional con un andamiaje institucional inadecuado para los retos del siglo XXI. Es necesario proceder a su reforma integral para que las instituciones multilaterales respondan con efectividad, representatividad y transparencia al nuevo contexto internacional. Mucho se ha hablado de la inutilidad de los organismos internacionales. Hay quienes sugieren que, dada esta, entre comillas, inutilidad, deben desaparecer. Algunos más sugieren que México no debe participar en los órganos que nos provoquen fricciones con naciones de nuestros hemisferios, como Cuba, Estados Unidos o Venezuela, por poner algunos ejemplos. Nuestra nación no puede ni apoyar la desaparición de las organizaciones multilaterales, ni evadir su responsabilidad de participar en los órganos que los componen. No solo porque representan las tribunas para la defensa de la justicia y del derecho internacional, sino porque en ellos es donde debe darse el esfuerzo permanente para realizar la convivencia pacífica de todos los pueblos de nuestra tierra dentro de un marco de justicia e igualdad. Me congratulo que se haya dicho y que el gobierno de México haya propuesto algo que propusimos en el gobierno de Fox y que fue participar en misiones de paz. Esa propuesta la sacamos y nos causó verdadero ruido y daño. Hoy, con gran gusto veo que la propone el gobierno actual y nadie dice pío. O bien por una razón o bien por otra razón, y se las dejo a ustedes, pero como quiera que haya sido, hoy ni pío se ha dicho. Pero eso no es importante, es mucho más importante estar en el Consejo de Seguridad, y eso no lo veo. En el sexenio pasado no nos preocupamos por volver a incluirnos en la lista de países que estarían como miembros temporales del Consejo de Seguridad. En este sexenio no veo que lo estemos haciendo. Necesitamos hacerlo. México tiene el tamaño, tiene la importancia y tiene la necesidad de participar en estos consejos, a pesar de lo que va a representar desde el punto de vista de fricción de otras naciones hacia nosotros en situaciones complicadas. No podemos eludir nuestra responsabilidad como el tamaño de nación que somos, de estar presente en estos foros y particularmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo sé que este camino es muy difícil, implica cambiar la mentalidad de los internacionalistas mexicanos, algunas excepciones como Jorge aquí presente, pero seriamente sí es uno de los grandes problemas y tenemos que cambiarlos. Tenemos que romper la pasividad que nos ha caracterizado por interpretaciones inerciales sobre injerencia internacional y el papel de nuestra nación ante eventos que se den en otras naciones. No son ya justificables las manos cruzadas frente a la subversión del orden interno de cualquier país por factores políticos exteriores, como Rusia lo hace actualmente en Ucrania, ni frente a la negación de los derechos humanos a los habitantes de cualquier nación, como ocurre con los activistas del Estado Islámico en Siria e Irak, o Boko Haram en África, o como cualquier otra nación en la situación palestina que estamos enfrentando. No es posible seguir con los brazos cruzados ante estas situaciones.
Y tampoco podemos permanecer con los brazos cruzados en intervenciones unilaterales de un país en los asuntos de otro. México tiene que estar presente respondiendo que eso no es correcto. No solamente estar presente en foros, estar presente en decir con claridad que esas actividades van en contra de los valores que la democracia mexicana debe respetar. Y este es el principio y la razón por la cual inicié. Muchas gracias, Mariana. Y esta es la razón por la cual empecé diciendo que la primera recomendación de política exterior era la corrección de la política interior. Ese es el fundamento. Si no, no tenemos el valor moral, el liderazgo moral para poder hacer estas acciones. Y entonces nos convertimos en eso, en una nación que lo que pretende es no me esculques y yo no te esculco. Perdón, tenemos que ser una nación que esculque y que sea esculcada. No debemos tener miedo ni a que nos revisen, ni tampoco a revisar, pero tenemos miedo a revisar porque tenemos miedo que nos revisen. Y esto no crean que es este gobierno, esto viene de incluso el gobierno anterior y viene de una serie de gobiernos que no se atrevieron a hacer ello. Se ha criticado mucho a uno de mis colegas, a Jorge Castañeda, pero Jorge tuvo razón el día que se tomó la decisión, y esta fue política del gobierno del presidente Fox, de que no podíamos permitir lo que ocurría con derechos humanos en Cuba. Y ese cambio, que fue tan difícil, con tanta fricción, con tanto rechazo por la mayoría de la población y de los internacionalistas en México, debería seguir vigente como nación en todos los demás aspectos que hoy estamos enfrentando. Para poder liderar las reformas de las instituciones multilaterales, México debe aceptar el precio de participar activamente en sus instituciones. Participar repetidamente en el Consejo de Seguridad debe ser prioritario para nuestra política exterior, no por las mismas razones de Brasil, sino por las razones que acabo de enumerar. Y solo si actuamos con firmeza y decisión en la solución de los conflictos internacionales, participando en este Consejo en misiones de mantenimiento de la paz, podemos tener el liderazgo moral, pero también solo si permitimos que se nos revise y se nos vea en todos nuestros defectos y en todos nuestros problemas. México tiene que retomar ese liderazgo moral que se tuvo en todas esas acciones del siglo XX. Estimados amigos, nuestros principios constitucionales tienen una importancia capital para establecer los lineamientos que debe seguir la formulación de la política exterior, pero no deben convertirse en una camisa de fuerza. No podemos hacer en relaciones exteriores lo que dijimos que no se debería de hacer en el sector energético, lo que dijimos que no se debería de hacer en el sector educativo. Las reformas que se han llevado a cabo en todos los sectores que este gobierno tan atinadamente impulsó y obtuvo, también implican que debemos revisar si nuestros lineamientos constitucionales en política exterior corresponden al siglo XXI. Así como dijimos que se tenía que cambiar lo que Lázaro Cárdenas creó para esta nación, así también les digo que el momento de revisar estos lineamientos constitucionales llegó y necesitamos hacerlo con cuidado, con seguridad y sobre todo con reconocimiento del tamaño de país que somos y la importancia para el resto del mundo de que México vuelva a ser el líder moral que todos queremos que sea. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Ernesto Derbez, sin duda una posición que va a despertar aquí muchos comentarios y muchas preguntas, así que pues ahora es el turno del público. Si nos ayudan para quienes quieran hacer preguntas, lo único que les pido es que sea lo más breve para que, ya ven que a veces se extienden acá los panelistas en las respuestas, tenemos todos políticos en algún momento de nuestras vidas esa tentación. Así que quien quiera participar, bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Violeta Martínez del Instituto Mora.
en la maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A lo mejor es una consulta o una pregunta para los dos ex cancilleres, saber si la diplomacia y la política exterior de México se ha basado, ha utilizado de algún modo especialistas que hacen prospección. Yo sé que es un tema que muchas personas creen que el futurismo es una imagen irreal, pero yo quiero saber si realmente la política exterior han utilizado este tipo de estudios para saber cuál de todos esos escenarios posibles hay uno deseable y si realmente ha sido ese el que han decidido tomar. Gracias. A ver, hacemos una ronda de 3 preguntas y ya le damos la palabra a nuestros ponentes. Buenas tardes. Pues primero felicitarlos por sus ponencias, excelentes comentarios. Vengo del doctorado en Administración Pública del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Yo quisiera saber, ex canciller Derbez, ¿cuál es su punto de vista sobre la paradiplomacia en estos retos de la diplomacia mexicana? Gracias. Soy Eduardo Luciano Tadeo Hernández. La pregunta va dirigida a la ex canciller Patricia Espinosa. ¿Cuál sería el rol que debería tomar la diáspora mexicana en la construcción de la imagen de México en el exterior? Muchas gracias. Y damos ahora, bueno, antes de ceder el uso de la palabra, doctor Derbez, también quiero mencionar que nos acompañan aquí embajadores y embajadoras a quienes damos la más cordial bienvenida, y si desean participar hasta para contestarle al doctor Derbez, son bienvenidos. Doctor. Me estás diciendo que por aquí está el embajador de Brasil y de Argentina. Primero, nada más contestando a la joven del Instituto Mora, por lo menos en la experiencia nuestra, por supuesto que es bien importante 2 cosas. Uno, conocer quiénes son los expertos que están dedicándose a ese tipo de investigación, ese tipo de análisis, y trabajar y platicar con ellos muy seguido. Desde el punto de vista de la Cancillería, en la época en que yo estuve, y le puedo garantizar en la época en que estuvo previamente Jorge Castañedo, y dejo hablar a la embajadora porque si no, yo le puedo decir que sí hay una gran relación entre los que estamos en ese momento haciendo política exterior y quienes están estudiándola en centros de investigación, en centros de análisis, aunque no sean ligados a instituciones educativas. Y más que eso, le puedo decir que en gran cantidad de ocasiones hacíamos un esfuerzo para traerlos y sentar también a ese grupo platicando con el presidente de la República, a fin de que también el presidente de la República escuchara lo que estaban dando como consejo. Si seguíamos el consejo, no necesariamente en todas las ocasiones, pero no se sienta mal. Un día una de mis hijas le pedí opinión, me la dio, hice otra cosa y me dijo, entonces, ¿para qué me la pides? Y le dije, para tener mayor información antes de tomar la decisión. La verdad es que es muy útil, es muy positivo. Tenemos de los mejores internacionalistas que hay en el mundo aquí en el país. Lamento, lo único, ahora que estoy en Puebla, es que se concentre tanto en el DF. Nos gustaría que hubiera más en Puebla y en otros lugares, pero desde el punto de vista del valor de sus estudios, créame, la respuesta es, por supuesto, sí se lee, sí se entera, sí los consulta uno, los lleva en ocasiones de viaje con uno y además los pone en la mesa con el presidente de la República, porque en ocasiones eso ayuda a la labor del canciller o de la canciller en su caso, ¿sí? La pregunta directa que me hizo el señor de Puebla, voy a definir para diplomacia como todas aquellas otras actividades que ocurren y que se están llevando a cabo en sectores empresariales y demás, si es así como la entiendo, o está usted hablando de la parte cultural, etcétera. Correcto. Entonces, las entidades federativas. Eso es un problema para la Cancillería, por lo menos en mi época, no sé, en la época actual. El hecho de que los gobiernos estatales establezcan
misiones propias, acciones propias, actividades propias, en ocasiones causa roces innecesarios con determinados países o en determinadas consecuencias. Sin embargo, se concentra fundamentalmente, por lo menos en mi experiencia, no sé la experiencia posterior, le podrá decir a usted la canciller, pero la experiencia mía fue en cuestiones de Estados Unidos, en donde la parte política llevaba por encima a la parte diplomática, y muchos de los esfuerzos que hicimos y que estuvimos haciendo en la reforma migratoria de los Estados Unidos, el apoyo, etcétera, en ocasiones se habían perjudicados por acciones de gobernadores que con intenciones políticas sacaban elementos que no necesariamente eran los adecuados para esa discusión. Embajadora. Bueno, sobre el tema de la vinculación con especialistas y con centros de investigación, sí la tenemos, y de hecho todos los que estamos en distintas responsabilidades en la Cancillería, tanto aquí como en las representaciones en México, pues esa es una parte de nuestro trabajo, ¿no? Verdaderamente tratar de conocer los análisis, no solamente la información inmediata, sino también documentar un poquito más allá qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias, en fin. Yo creo que todavía, sin embargo, necesitaríamos tener un esfuerzo más institucionalizado para que ese acercamiento sea sistemático y se dé a todos los niveles. También me parece que siempre merece una consideración, una reflexión realmente muy seria. ¿Cómo hacerlo? En muchas cancillerías hay áreas que se dedican a la parte de prospectiva específicamente y que son quienes están más vinculados con estos think tanks o con los especialistas. A veces eso provoca que hay un alejamiento, hay una brecha entre la parte, el área de prospectiva y el área que tiene la responsabilidad inmediata de llevar adelante la política exterior en esos temas específicos. Entonces, lo hemos intentado, la verdad es que la estructura de la Cancillería, por lo menos hasta el momento en que yo dejé la titularidad, no nos daba suficiente como para tener un grupo robusto dedicado a eso. Tenemos algunos compañeros muy dedicados que dedican grandes horas, pero la verdad es que todavía podríamos tener algo más fuerte, y creo que eso ayudaría a hacer la relación como realmente más institucional y sistemática. Ahorita se da mucho sobre la base de temas específicos, o por lo menos en mi tiempo, por ejemplo, para algunos de los congresos que se organizan, en donde se pide la participación, la colaboración de la Cancillería, pues claro, siempre hay la mejor disposición. Pero bueno, tengo la impresión de que es algo en lo que todavía podemos mejorar. Sobre el tema de la diáspora mexicana, yo creo que primero que nada hay que tener mucha claridad que nuestra diáspora es muy diversa, tan diversa como el país, ¿no? Por un lado tenemos, por supuesto, todo el tema de los mexicanos que están en una situación de vulnerabilidad en Estados Unidos. Sin duda ese es el grueso en términos de números y también de necesidades de apoyos, son el grueso. Pero también tenemos mexicanos muy destacados, gente altamente calificada, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchas regiones del mundo. En Alemania, por ejemplo, hay un científico mexicano que este año ganó, el doctor Rojas, que ganó el premio al mejor profesor de toda Alemania, ¿no? Y la verdad sí es alguien que merece todo el reconocimiento. Entonces ahí yo creo que más que nada primero que nada es importante respetar cuáles son las agendas que ellos tienen y cuáles son las preocupaciones que ellos tienen. Y después, por supuesto, mantener pues una relación de la mayor cercanía posible para poder estar apoyándolos, y eso sí provoca de repente algunas dinámicas en donde nos apoyamos mutuamente, ¿no? En donde realmente tener mexicanos
que tienen grandes reconocimientos pues, para el país, son como embajadores también del país que dicen mucho y que cuya labor llega a otras audiencias que normalmente el trabajo diplomático no llega. Entonces, yo diría que es difícil hablar de un solo papel para la diáspora, hay que trabajar con cada uno de los grupos de manera específica. Y bueno, un comentario sobre el tema de las entidades federativas. Nosotros tuvimos la buena experiencia de trabajar mucho con la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de la Comisión también de Relaciones Exteriores, y creo que esa es una práctica que poco a poco ha ido generando una mayor conciencia sobre la necesidad de buscar una coordinación, entre otras razones para evitar que los mismos estados de la República estén compitiendo en distintas sociedades y grupos en el exterior. Eso, por ejemplo, es la experiencia que estoy viviendo ahorita en Alemania. Vamos a iniciar otra ronda. Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Sandra Curi. Y bueno, yo voy a hacer una pregunta a todos los que han estado aquí. Y tiene que ver con 3 elementos fundamentales de los que han mencionado. Uno se llama transparencia, el otro se llama redes globales dentro de la política exterior, cómo se van a atender. Y el tercero tiene que ver con el manejo de la impunidad y la corrupción dentro de la propia política exterior, por falta de desarticulación entre los sectores que la involucran. ¿Por qué lo digo? Yo soy madre de un chico que fue muerto en la ciudad de Granada, España, en donde hubo tráfico de órganos, y no tengo por qué callarlo, y estoy aquí porque he vivido la impunidad durante 7 años. En base a muchos sentidos de la explotación que se puede decir que ocurre en México. Yo doy la cara y no tengo miedo en decirlo, porque creo que si México tiene que cambiar, y tengo otros hijos en los que espero que no pase absolutamente nada, pero si México tiene que cambiar porque tenemos la voz para ponernos de frente a decir lo que ocurre. Con nuestras instituciones, con los organismos internacionales, con los sistemas de seguridad, tanto nacional como internacional. No es un problema de una sola economía, es un problema del mundo. La carne, el mercado de la carne humana, que forma parte de todo este tema de migración, de criminalización y de derechos humanos, está tomando una velocidad que no nos hemos dado cuenta porque no queremos ver. Porque no queremos ver los lugares de abandono, porque no queremos ver la pobreza, o porque no queremos ver simplemente que personas que hablamos las cosas como son, podemos ser víctimas de todo un sistema coludido por error, por ignorancia o por política. Yo creo que estoy aquí y lo estoy diciendo abiertamente. ¿Hasta dónde la política exterior solamente tiene que mirar por mercados? Ustedes dijeron, lo dijo Patricia, lo dijo Ernesto, lo dijiste tú, Gabriela. No estamos, tengo buscándote 2 años y tus mandos medios no me dejan llegar a ti. Por eso lo tengo que decir en viva voz y públicamente. He buscado a muchísimas organizaciones nacionales e internacionales y nadie te da la voz. Todos somos vulnerables, no hay una sola persona que no lo sea. De repente creemos que el tráfico de órganos nada más le pasa a las personas que viven en marginación y pobreza. Pues no, no es así. Todos somos vulnerables. Mi hijo estudiaba música en Polonia, era una persona consciente, académico, no tenía ninguna situación que le estuviera detrás de política de drogas o de tal. Yo he trabajado en política de drogas y te digo, para la prevención, harm prevention, no repression. Y creo que estar aquí es harm prevention, no repression. La política exterior de México no se trata de mercados, se trata de relaciones humanas, de relaciones sociales de producción, de lugares que tienen que crecer con equidad, como ustedes lo han dicho. ¿Y qué es la equidad? ¿Dónde está la distribución? Nadie ha hablado de salarios globales
o por lo menos de salarios regionales, de la integración salarial. Nadie lo habla. Nadie habla de lo que está pasando en la situación de Ucrania ahorita. Yo quería escuchar, no nada más tenemos, el mundo es un ser humano completo. Dicen por aquí en México, los mayas, el hombre es el universo en miniatura. Lo que pasa en Minsk, o lo que pasa en Alemania, o lo que pasa en Japón, o lo que pasa en China, nos afecta a todos. Así es que lo que pase a uno, como a mí, nos afecta a todos, como sociedad. Una sociedad que calla y que vela es una sociedad suicida. Y no estoy dramatizando, estoy aquí diciéndote las cosas como son. Si México quiere cambiar, tiene que empezar por reconocer sus debilidades. Así es que yo te preguntaría, si las redes globales van a fortalecer la política exterior, ¿cómo nos vamos a articular con ellas? ¿No tendríamos que pensar en el tema de un gobierno abierto? ¿Quiénes son los líderes, como la chica que decía, de prospección? Yo soy arqueóloga y económica, y yo te digo, ¿qué es la prospección? ¿Es solamente seguridad o es entender la cultura del otro? Yo pienso que en este tema y en este foro, te doy las gracias, es el primer foro que escucho donde dan la voz y el micrófono a los que estamos aquí. Porque ha habido muchos foros, pero no había debate. Y el debate comienza escuchando la voz de tu pueblo, porque si no, no puedes avanzar. Todo lo demás son imaginaciones, son especulaciones o objetivos concretos. El tema de la política exterior abarca desde la persona, desde el individuo, hasta la familia, hasta la sociedad, las instituciones, la academia y el mundo. Los organismos internacionales hoy tienen que trabajar conjugadamente. Yo viví la violencia y vivo la violencia en sistemas de salud pública internacional y nacional. ¿Cómo me enteré de la muerte de mi hijo? Por Facebook. En 8 horas yo estaba enterada por Facebook. El consulado me enteró 15 días después. Yo le enteré al consulado. ¿Qué es lo que te estoy diciendo aquí? Dinámicas sociales inmediatas. No estoy aquí para reclamar la muerte. Estoy aquí para decir que hay mucho por hacer, pero si no dan la voz a la gente que lo vive, es muy complicado poder avanzar. Porque ustedes están en un escritorio o en su función política, pero no han vivido la violencia que viven las personas que hemos tenido que estar en ese tránsito, en esa corrupción nacional e internacional. Así es que yo estoy aquí y te digo de verdad, 3 preguntas. ¿Hacia dónde va la política exterior en materia de la no criminalización, la migración, los derechos humanos? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Dónde está la transparencia entre los sectores que involucran el tema de política exterior? Solamente es economía, comercio. ¿A dónde va? Y las redes globales, ¿pueden favorecer o no favorecen para nada la dinámica que hoy vive el mundo en todo este sentido que implica la política exterior? Gracias. Hola, buenas tardes. Soy María de Haas, de la Universidad de Anáhuac. Estoy ahí el doctorado en Administración Pública. Quisiera preguntarle a los ex cancilleres, a quienes agradezco mucho su presencia, ¿qué acciones puede hacer el órgano legislativo para que pueda elevar a la política exterior de ser una política gubernamental a una política de Estado? Es decir, que esté alineada al proyecto nacional y no nazca y muera cada 6 años como ave fénix en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Jorge Esquiabón, profesor investigador del CIDE. En política las prioridades se miden en buena medida por el presupuesto y tristemente hemos visto una desinversión en política exterior en el curso de las últimas 2 décadas en este país. Tenemos el mismo número de miembros del Servicio Exterior Mexicano el día de hoy, 1.200, que en 1975, y en términos reales
el presupuesto de la Cancillería ha ido en declive. Quisiera preguntarle a los dos cancilleres si por algún milagro las legislaturas que estaban cuando ustedes eran titulares hubieran dado un aumento, supongamos de 25% al presupuesto de la Cancillería, dentro de las múltiples necesidades que hay, ¿en qué hubieran ustedes invertido ese 25% adicional? Muchas gracias por las participaciones. Damos en primer lugar el uso de la palabra a la embajadora Patricia Espinosa. Bueno, en primer lugar quisiera solidarizarme con usted por lo que nos relata la difícil experiencia que ha vivido. No conozco el caso, creo que sería importante poder conocerlo con más detalle. Pero sí le puedo compartir que una parte importante del quehacer de México, de la política exterior de México, un poco como lo mencionaba en la intervención inicial, yo diría que a partir de la década de los 90 fue cambiar en materia de derechos humanos, hacia una política de mayor apertura, de mayores compromisos del Estado mexicano con los mecanismos internacionales de derechos humanos, los tratados, la aceptación, por ejemplo, de las visitas o la invitación a los relatores de derechos humanos en distintos ámbitos, el cumplimiento de obligaciones como, por ejemplo, el que se acaba de mencionar hace un momento para la presentación del informe en el Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, el reconocimiento también y la búsqueda de apoyar un mejor funcionamiento de los mecanismos que provee el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que las personas que hubieran agotado todos los recursos internos puedan acceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, yo lo que quiero transmitirle es, creo que hay un camino recorrido, pero coincido plenamente con usted, hay mucho todavía por hacer. Yo, por lo menos lo que le puedo comentar, creo que la manera como intentamos explicar estas situaciones críticas parten de un reconocimiento de que hay un problema, de que hay no uno, sino varios problemas que deben de superarse y que son procesos complejos que involucran al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Ahorita, por ejemplo, en el Legislativo pues se está discutiendo justamente la aprobación de una ley contra la corrupción, que involucran también a los distintos niveles de gobierno, el gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos locales. Y en el caso de usted menciona un caso muy doloroso que ocurrió en el extranjero también, pues el uso de los recursos que tenemos de Estado con Estado para poder ayudar a aclarar y defender los intereses de los ciudadanos mexicanos en situaciones como la que usted señala o la que acaba de vivir pues este muchacho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, coincido en la necesidad de que sigamos trabajando. Creo que es una tarea que involucra a toda la sociedad, a todos los niveles de gobierno y a todos los poderes del Estado y a todos individualmente a todos los que estamos en alguna responsabilidad pública, ¿no? En cuanto a las acciones del órgano legislativo para elevar la política exterior, yo creo que esto es un proceso que se ha venido dando. Este foro, el día de hoy, es uno de los ejemplos que yo diría más claros de un avance en ese diálogo y en esa interacción. La senadora mencionaba, por ejemplo, un caso en donde tuvimos un diálogo muy a fondo sobre un tema delicado, en donde era importante tener un consenso, pues
por lo menos una base de entendimientos comunes, porque también tenemos que reconocer que somos un país diverso y que nuestra realidad pues no es una sola realidad y que por lo tanto pues tenemos que lograr construir esos consensos sobre la base de tomar en cuenta la diversidad de la realidad mexicana, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que la política exterior, por un lado, con los principios y valores, tienen un papel fundamental y es una guía. Pero además de eso, están los intereses del país, los intereses de México. ¿Qué es lo que necesitamos para avanzar en nuestro desarrollo nacional, para que verdaderamente la política exterior sea una palanca del desarrollo? Y creo que esa conjunción, que a veces no es tan evidente ni tan fácil de lograr, es lo que debemos de aspirar. Y en ese sentido, pues mientras más trabajemos en el Ejecutivo y el Legislativo en esa sintonía, pues creo que vamos a estar en mejores condiciones. Y esta pregunta del presupuesto es muy difícil, Jorge, definitivamente muy difícil. Realmente son tantas las necesidades, creo que estamos hablando desde la presencia física en el exterior, las mayores oportunidades de profesionalización y de profundización en la capacitación de nuestros cuadros, los recursos para atender las necesidades del público, de la gente que viene a pedir servicios a la Cancillería. Vaya, no me atrevería a decir yo lo invertiría en tal cosa. Yo creo que requeriría un análisis muy cuidadoso. Doctor Derbez. Conste que no soy diplomático. Jorge, el primer problema que va a encontrar México es presupuesto base cero, nos lo prometieron para el año que entra, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Y ahí vas a ver las prioridades de todo mundo y por lo tanto va a ser el mismo presupuesto inercial con un poco de incremento. ¿Qué necesita la Cancillería? La Cancillería necesita más gente y gente preparada, necesita gente joven, necesita por lo tanto personas enteradas de lo que está ocurriendo, de lo que realmente pasa. Yo sí te respondería, si yo tuviera ese 25%, si lo hubiera tenido, hubiéramos contratado muchísima más gente. También se pensó abrir algunas embajadas en lugares como África, en donde era importante por razones de cierta relevancia política, no tanto diplomática en el sentido estricto, pero en verdad donde yo invertiría el dinero, lo acabo de decir hace un rato, sería en Centroamérica y en el Caribe. A mí me parece increíble que México no entienda que Centroamérica y el Caribe son realmente sus puertas naturales, en donde necesita verse como un líder que respalda. Y no hay cosa más fácil que poner dinero en las acciones de lo que dices. Cuando estuve de canciller tuve la oportunidad de estar platicando con todas las gentes del Caribe y esto es una anécdota verdadera, no voy a dar el nombre de la persona, pero traje a uno de los cancilleres a México, platicó con el presidente de la República y le dijo al presidente de la República: escucha, Derbez puede hacer una gran influencia en el Caribe y le vamos a salir baratos. Así tal cual, esa fue la frase. Y lo que dio como mensaje fue: el otro país con el que usted está compitiendo, Cuba, el otro país con el que usted está compitiendo, Venezuela, el otro país con el que está compitiendo, Estados Unidos, eso es lo que hacen, ponen dinero y están por lo tanto dándonos recursos. Si usted pone dinero y no es mucho lo que se requiere, va a ver de qué manera usted nos está ayudando al desarrollo económico, al desarrollo social y podemos salir adelante. Pero el segundo punto es también te permitiría hacer un programa mucho más serio de integración económica, ayudando para que en esa integración no se tenga problema. Hablar con Granada, por dar un país, en donde toda la población no pasa de, no sé, 50 cuadras de Polanco, no tengo idea, de alguna parte de la Ciudad de México, es darte cuenta de que realmente puedes influir mucho desde el punto de vista de apoyo, de desarrollo, de consolidación de la democracia en esos países, al mismo tiempo que en verdad con una cantidad pequeña. Si te dieran 25% más, pues caramba, se podrían hacer muchísimas cosas. Pero la gran pregunta no es ¿por qué la Cancillería? La pregunta sería ¿por qué no el gobierno de México? Porque no debería de ser la Cancillería, debería de ser el gobierno de México entendiendo su función. Y para mí lo más importante, y llegué a esa conclusión cuando terminé mi periodo, es
Ojalá y un presidente de México hubiera pasado por la Cancillería, porque eso le permitiría entender cuál debe ser el papel de México con el resto del mundo. Entonces, eso es lo que yo haría, pero desafortunadamente no me dieron nada, me recortaron y demás. Pero bueno, voy a ir en la inversa, voy a pasar con la joven de la Anáhuac. La gran pregunta es cuál es el proyecto nacional, ¿ok? Porque en realidad usted da a entender que existe un proyecto nacional. Existen unos principios de política que están insertos en la Constitución y que yo ya mencioné que deberíamos revisar, en mi opinión, y que debería ser una búsqueda de cómo es y lo que pasa en el siglo XXI. Pero el verdadero problema es que no tenemos un proyecto nacional. Pensamos que lo teníamos cuando lo confundimos con un conjunto de reformas y dijimos que las reformas eran el proyecto de nación. Las reformas no son el proyecto de nación, las reformas son simplemente maneras de hacer mucho más eficiente esta economía o esta sociedad. Pero el proyecto de nación debería tener una visión de cómo vamos a integrar a los ciudadanos en este proceso de toma de decisiones, de qué manera es transparente lo que ocurre, dónde están elementos cruciales para que verdaderamente seamos una nación con una visión conjunta de información, de transparencia. Allá hace un momento una joven decía, no hacemos prospectiva. Pues sí, pero muchas veces hacen prospectiva con información que no conoce la verdad y entonces no está resultando correctamente. Que se abra la transparencia, que se abran los números, que se abran los datos. Y lo vemos en lo que está ocurriendo en este momento. Si usted ve los procesos políticos que se están dando en el país hoy, con motivo del cambio de Cámara de Diputados, etcétera, usted empieza a darse cuenta de que no hay un verdadero proyecto de nación, dado que tenemos una serie de razones por las cuales se está escogiendo a la gente y todas están dirigidas a clientelismo y no necesariamente a lo que sería una visión de un país con otra dimensión. Entonces es muy difícil tener una política exterior así, con un proyecto de nación, porque primero me tiene usted que definir su proyecto de nación y yo lo voy a definir el mío y son distintos. Y yo quisiera decirle una cosa, yo estoy de acuerdo con usted. Digo, lo que yo dije básicamente fue, si no tenemos transparencia en este país, si no tenemos integración social, y las redes sociales son una fuente de comunicación muy rápida y de información que podemos utilizar, pero el problema es que ahora ya se escapó el control y lo que están tratando gobiernos en varias partes del mundo es de establecer control sobre las redes sociales, porque el pánico que tienen es que se dice todo, se avienta todo y entonces se informa de todo a la gente. Y pues la gente no debe estar informada, ¿ve? Es importante que no sepan, porque si saben, entonces me van a recriminar y me van a pedir hacer cosas correctamente. Yo estoy convencido que en México necesitamos, uno, la transparencia y la vigencia de la transparencia en todo, y dos, eso lleva a las redes sociales, y dos, verdaderamente preocuparnos por la manera como estamos respondiendo a los intereses nacionales. Y perdón, pero en mi presentación yo no hablé nada más de comercio, fue de lo que menos hablé. De lo que hablé son de las cosas que creo que me preocupan desde el punto de vista social, desde el punto de vista de liderazgo moral, que es lo que nos va a acabar por derrumbar. Y ahí sí, el Servicio Exterior Mexicano tiene un problema. Si cada ocasión que se reúne le dicen que tiene que ir a decir cosas bonitas de México, nada más, pues está complicado, ¿no? Porque no existe nada más eso. Yo no he estado en las reuniones de embajadores, aunque he sido invitado, no he estado porque no me da mi tiempo para asistir, pero la pregunta clave es, ¿existen problemas en México? Por supuesto. Usted mencionó el caso de su hijo y lo lamentamos todos, pero Tlatlaya es un caso abierto, en donde la autoridad, los jóvenes de Ayotzinapa, que es terrible, ¿sí? Ocurrió por una contubernio entre la autoridad y otras personas, pero acá fue la autoridad la que, teniendo ya detenidas a las personas, las mató. Eso se llama asesinato en cualquier parte del mundo. Y estamos reclamando al mexicano que mataron, lo cual es terrible, y debemos de reclamar con mucha más fuerza de lo que lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo lo que usted observa es lo que pasa acá. Entonces no tenemos el liderazgo moral, y si no tenemos el liderazgo moral es muy complejo llevar a cabo actos en beneficio de nuestros ciudadanos. Antes nada más de pasar a la siguiente ronda, le propondría a la licenciada Curi si al finalizar esta reunión podemos vernos para que, como lo comentaba la embajadora Patricia Espinosa, tengamos la información puntual del caso y veamos qué es lo que se puede hacer también desde el Senado de la República. Vamos a continuar con nuestra tercera y última ronda. Bueno, mi nombre es Edgar Martínez, trabajo aquí en el Senado. Mi pregunta es la siguiente.
la relación del Senado con, obviamente, las relaciones exteriores, dos de sus principales funciones es la ratificación de los tratados y participar en el nombramiento de los embajadores. Mi pregunta es, ¿qué proponen para mejorar esa relación que tiene el Senado con estas dos funciones y la relación que tiene con el Ejecutivo? Gracias. Buenas tardes. Primero, antes que nada, saludar a tan excelentísimas personalidades. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales del cuarto semestre de la Universidad Nacional. Bien, coincido plenamente con usted, doctor Luis Ernesto Derbez, en la cuestión de que tenemos que aprenderle mucho a estas naciones como Japón, China y Corea del Sur en cuestión de ciencia y tecnología. Ahora bien, ¿cómo, bueno, mi pregunta va necesariamente a esto, cómo descifrarlos y cuáles serían las perspectivas y la relación a futuro con Estados Unidos, bueno, dependiendo, bueno, una disculpa, entendiendo que China y Estados Unidos actualmente son las economías más importantes del mundo y, por supuesto, cómo acercarnos más y entender a esta región Asia-Pacífico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Farida Acevedo. Quería preguntarles sobre Venezuela. El año pasado el Congreso emitió un punto de acuerdo solicitando a la Cancillería gestiones ante la ONU por el caso de detenciones arbitrarias. Los grupos de trabajo de detenciones arbitrarias y de torturas y tratos crueles e inhumanos ya se pronunciaron y quería preguntarles qué consejo pudieran dar para que México tomara un papel de liderazgo en estos casos y si ven factible que haya alguna misión de observación que pueda visitar el país para corroborar el estado de estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí nos piden una última. Tanto gusto, embajador. Comentarle que yo estoy haciendo una campaña de mexicanos americanos trabajando juntos en la responsabilidad social compartida. Le quiero hacer una pregunta a ambos ex cancilleres que corresponden en el ejercicio de sus funciones. Usted mencionaba, ex canciller, respecto a la Comisión Binacional que funcionó en otros tiempos, en 1996, y que se suspendió a partir del Acuerdo de Monterrey, donde cambiaron las prioridades de la Agenda México-Estados Unidos y se dejaron de lado la protección consular y se abocaron al tema del comercio de la frontera. Si se debiera ser un tema que se debería abordar aquí en el Senado, porque Estados Unidos y México también esperan qué estamos haciendo como país para retener, contener, reinsertar y corregir la migración forzada. Eso es, me gustaría conocer su opinión. Y también para la ex canciller Patricia Cantellano, comentarle, en su ejercicio de funciones se suspendió la jornada informativa a comunicadores e informadores de Estados Unidos y quisiera saber cuál fue la razón por la cual se canceló esta importante jornada informativa, la cual hoy día México no tiene una estrategia de comunicación con los aliados naturales que son los medios de habla hispana, que son alrededor de 300 publicaciones distribuidas en los 50 estados de la Unión Americana, lo cual es grave para México teniendo aliados estratégicos y hoy día pues no tengamos una política de difusión que de hecho la estoy por presentar a la Cancillería para que a través de la red generemos esos vínculos y asociaciones estratégicas con el principal capital humano que tenemos, que es nuestra fuerza laboral. Gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, yo nada más quisiera, aprovechando la presencia de quienes han tenido ya la experiencia y que a veces es difícil, nosotros podremos hacer leyes, pero a la hora de aplicarlas, luego viene como que la pelotita de regreso al Congreso para decirnos qué se debería cambiar. Yo quisiera, aprovechando que en el Senado de la República uno de los temas que estamos discutiendo y que sin duda esperamos mejorar nuestra legislación tiene que ver con la protección de los mexicanos en el exterior. Y ahora pues vemos
pues el caso de Antonio Zambrano, que no es el único, que sabemos que lo ha habido antes y que no sabemos qué se esté haciendo realmente para evitar que este tipo de cosas vuelvan a existir. Yo quisiera pedirles que con la experiencia que tienen ambos pudieran decirnos cómo podemos mejorar la legislación y qué se puede hacer también en políticas públicas en materia de protección a los mexicanos en el exterior. Y le cedo la palabra al doctor Derbez. ¿Y empiezo respondiendo de ti? ¿Sí? Lo que usted quiera. Yo voy a insistir 1000 veces que primero tenemos que hacer las cosas en la casa y después preguntar qué hacen los demás, ¿no? Aquí la pregunta clave para nosotros es ¿por qué van a buscar empleo en otro lado personas como este señor, ¿no? Y la respuesta es porque no hay empleo en México. Entonces, la gran pregunta es, cuando terminemos de generar empleos en México, la migración que se va a dar, ¿de qué naturaleza será? Y vas a encontrar que la naturaleza de esa migración es la migración de jóvenes profesionales, personas que van con todos los derechos, con todas las relaciones, etcétera, y no personas que desafortunadamente tienen que cruzar la frontera sin ninguna protección desde el punto de vista legal, porque están buscando empleo de una manera en la cual son en esos países ilegales. Nosotros hemos logrado crear un término que es muy interesante para mí, sí, porque cuando hablamos de nuestros conciudadanos en los Estados Unidos ya no discutimos que son ilegales, ¿sí? Hemos logrado llegar al punto en el que eso no se considera. Pero desde el punto de vista de la legislación norteamericana de inmigración, la inmigración tiene una forma de llevarse a cabo y la manera como esto ocurre es que es gente indocumentada. Ya le cambiamos el término, ¿sí? Y está muy bien. Yo creo que fue uno de los grandes logros del gobierno mexicano el quitarle el concepto de ilegalidad y transformarlo en documentación. No tienes la documentación. Pero la verdad es que entraron como tú y yo no entramos, ¿sí? Nosotros entramos, sacamos nuestra visa, a lo mejor tu pasaporte diplomático te permite pasar sin necesitar visa, pero nosotros necesitamos visa. Y nos la dan y pasamos y podemos trabajar en Estados Unidos. Yo viví 15 años en Estados Unidos trabajando en una organización internacional allá. Eso es lo que necesitaríamos, es resolver el problema del empleo en México y después vas a tener el tipo de migración. Mientras tanto, ya tenemos 12 millones. ¿Qué hacemos en Estados Unidos? Pues yo creo que los servicios consulares han sido ejemplares. Y volviendo al comentario de Jorge, yo lo que diría es, ahí sí que tenemos que invertir mucho más dinero en nuestros consulados, porque desafortunadamente o afortunadamente, la mayor parte de la población mexicana en el exterior se encuentra en los Estados Unidos. Y deberíamos, por lo tanto, poner prioridad ahí. Y volviendo al concepto, yo creo que antes que abrir más embajadas tendríamos que robustecer los consulados para atender a nuestros ciudadanos y atenderlos de manera precisa. Pero tú tienes a veces consulados con una persona o dos que están atendiendo las necesidades de varios miles de conciudadanos. Es imposible realmente, físicamente para ellos, poder tener esa defensa que después les exigimos cuando ocurre el caso de un asesinato como fue en este momento. Creo en verdad que eso sí, ahí el Senado lo que puede y debe hacer es presionar para que se le dé mucho más recurso para los consulados al gobierno de México. Independientemente de que nos den el 25% más o no, lo que sí es importante es que la Cámara de Diputados y el gobierno de la República entienda que esto es fundamental y que así como desperdiciamos miles de millones de pesos en México en muchas cosas que son prioridad del gobierno en turno, lo fue el nuestro, lo fue el siguiente, lo es este, mejor tendremos que pensar en apoyar a esto, porque tenemos 12 millones de personas allá que requieren esta atención y no tenemos la capacidad ni física ni humana para atenderlos. Habría que ver cómo le hacen y ahí sí sería cosa de dinero, para desgracia de todo el mundo. El Senado de la República ratifica tratados, ratifica embajadores, sí. Lo que tienen que hacer los senadores más y más es tener estas relaciones de senadores a senadores con otros países, y lo que tienen que hacer los senadores sin duda es platicar más con la Cancillería. Y cuando digo platicar es platicar, ¿ok? Porque a veces llegaban a regañar, no sé qué hagan los senadores actuales, a lo mejor son muy amables los dos que tengo aquí a mi alrededor, pero el punto era esta presión en la cual llegaban y te alegaban. Qué bueno que se dio el caso que mencionaron tanto la canciller como Gabriela, pero ese es el patrón y es un patrón en el cual también el Senado debería de tener la actitud. Hoy tenemos que tener la actitud los del Ejecutivo, no, los deberían tener también los del Legislativo y entender que su función es ver cómo se enteran correctamente y cómo ponen prioridades conjuntas para que vaya saliendo. Eso va a ser complejo, pero eso es lo que yo diría que hay que hacer. Que lo hagan o no, pues ya
es cosa de los senadores, no es cosa del Ejecutivo, conste. Segundo, en el concepto de China y Estados Unidos como más importantes, sí como naciones en términos del peso, no si pensamos, por ejemplo, que Corea del Sur se está convirtiendo en una de las grandes potencias tecnológicas del mundo. Y son bien difíciles los coreanos, va a decir usted, porque acabamos de tener un ejemplo en Guadalajara o no sé dónde, ¿sí? Bueno, está muy bien, pero la verdad es que con esa nación deberíamos establecer mucho más fuerte una relación sólida y empezar a entrar con empresa a empresa, gobierno a gobierno en cuestiones de tecnología. Sí, China va a ser la nación más importante económicamente hablando, pero no necesariamente tecnológicamente hablando. Hay muchas naciones que nosotros deberíamos de llegar. Y una nación que se nos olvida todo el tiempo y que deberíamos estar poniéndole mucho más énfasis es India. India es realmente la nación que tiene más futuro en Asia, por su crecimiento poblacional, por su concepto democrático, porque tienen una calidad académica impresionante, sus universidades en altos niveles y también una pobreza espectacular, ¿no? Pero en esta combinación, esa es la nación que en mi opinión se nos olvida todo el tiempo, con la que podríamos trabajar, con la que podríamos hacer acuerdos tecnológicos de desarrollo mutuo, porque han demostrado claramente en los últimos años que lo pueden hacer. Hay una gran cantidad de tecnología desarrollada en la India y que nosotros deberíamos también llegar y ligarnos. Así es como nos deberíamos de ligar, más que buscar vender productos y demás, ¿no? Y luego tenemos lo de Venezuela. ¿Qué puedo decir? Yo fui de los que más criticaron porque critiqué al expresidente Chávez, ¿sí? Es un caso Venezuela, ¿sí? Y qué pena. ¿Usted es venezolana? Sí, bueno. Pues entonces no voy a hablar mal de su país, porque si no luego me regañan, ¿sí? Aunque ya no sea diplomático, me regañan como usted no tiene idea. Mi esposa se enoja todo el tiempo. Yo lo que le quiero decir nada más es que Venezuela es un caso en que México necesita una posición mucho más firme, pero mucho más firme, y deberíamos estar actuando de una manera mucho más firme. Pero no lo hacemos porque nos preocupa el impacto, pero esa nación tiene su problema propio y va a llegar a algún punto en el cual va a haber una crisis, yo supongo, entiendo que la hay, pero todavía no toca a fondo. Entonces, a ver qué pasa en ese caso. Pues ya, con eso me desquite de todo lo que no pude decir. Muchas gracias, doctor, y ahora le damos la palabra a la embajadora. Bueno, sobre el tema del trabajo entre el Senado y la Cancillería, ratificación de tratados, ratificación de nombramientos, coincido con que realmente una relación de diálogo permanente es muy importante. Es importante, por ejemplo, justamente para los procesos de ratificación de tratados, en donde a veces las temáticas que se abordan son muy técnicas y complejas, y entonces un acompañamiento, un diálogo que se da a lo largo de un proceso. Tuvimos algunas experiencias muy gratas, muy positivas en ese sentido. Yo creo que son una muy buena práctica. Requieren, sin embargo, pues un compromiso de mucha confidencialidad, porque mientras estamos en un proceso de negociación, definitivamente pues no son temas que se pueden estar discutiendo de manera pública. Una vez que se concluye la negociación, bueno, pues ya ahí es una siguiente etapa del proceso de ratificación. Yo creo que eso se podría definir ciertos protocolos de trabajo conjunto que irían en beneficio de todos. Y lo mismo en el caso de la ratificación de embajadores. Yo debo decir que mi experiencia personal ha sido siempre extraordinariamente grata, la mayor apertura para poder tener conversaciones con los senadores, las senadoras, los senadores, cuando hay que plantear algún tema. Yo pienso que igual que en muchos otros temas, vaya, el diálogo es verdaderamente la clave indispensable para mejorar los procesos. En cuanto al acercamiento a Asia-Pacífico, en efecto, yo también diría que no es solamente China y que están está Vietnam también, por ejemplo, otro país que tiene un enorme potencial, y en ese sentido pues retomaría un poco los comentarios que van hacia
pues la necesidad, el reconocimiento de la necesidad de que las vinculaciones de México con el exterior realmente son un reto, porque no es fácil decir, no, pues allí ahorita no le vamos a poner atención, porque la verdad es que estaríamos cometiendo una omisión y dejando pasar oportunidades. Ahí está en curso también el proceso de negociación del Acuerdo Transpacífico, y creo que ese es un instrumento que sin duda va a ser complicado, va a ser complejo también, va a enfrentar mucha controversia, pero en mi opinión pues es también un camino que hay que seguir explorando y seguir trabajando. En el tema de la Comisión Binacional, la temática de migración, lo que planteabas, Gaby, sobre la protección a los mexicanos en el exterior, yo creo que sí ese es un ejemplo muy claro en donde un diálogo más frecuente entre nuestros legisladores con los legisladores en este caso de Estados Unidos, es fundamental. Sabemos que el gobierno, el ejecutivo estadounidense, pues tiene un campo de acción que está limitado, y que por lo tanto pues un acercamiento directo a nivel de pares, de Congreso a Congreso, pues sería realmente muy conveniente, incluso para aportarles información y sensibilizarlos sobre el tipo de retos que enfrentan las familias de migrantes, por ejemplo. Bueno, ¿por qué tanta insistencia en la legalización? Por supuesto, ellos tienen que enfrentar pues a las demandas de sus comunidades, de quienes los eligen, pero también es cierto que muchas veces tienen un enorme desconocimiento de los detalles sobre los retos que se enfrentan en esta temática. Y bueno, creo que, perdón, discúlpeme quien preguntó sobre la jornada informativa. Sinceramente, tengo que decirle que no sé de qué jornada me está usted comentando. Lo voy a averiguar y con mucho gusto le comento más adelante. No se escucha, perdón. Lo que sí le puedo decir es que, bueno, cada uno de los consulados, si estamos hablando de Estados Unidos, cada uno de los consulados pues tiene un contacto permanente con los medios en cada una de sus circunscripciones. De hecho, es justamente a través de los medios que los consulados hacen mucho de la labor de informar a la comunidad mexicana sobre ventanillas de salud, sobre servicios específicos, pero con mucho gusto lo comentamos. Gracias. Pues antes de concluir y agradecerle su participación, embajadora Patricia Espinosa, embajadora emérita de México, doctor Luis Ernesto Derbez, nuestro también exsecretario de Relaciones Exteriores, tenemos un par de regalos que queremos hacerles a nombre del Senado. Bueno, chocolates me los comería yo, la verdad. Doctor, muchas gracias por todo esto desde Puebla. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo el primer panel en el marco del Foro México en el mundo, diagnósticos y perspectivas de las relaciones internacionales, el cual tuvo como título Presente y futuro de la política exterior en México, la visión de los ex cancilleres, quienes hablaron sobre los trabajos y sobre las acciones que se estuvieron desarrollando, así como los que actualmente se están implementando en materia precisamente de política exterior. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión.